Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el primer mensaje de esta serie titulada ¿Cómo agradar a Dios?, les dije que un verdadero hijo de Dios no podía volver a pecar si tiene presente y entiende la gracia que ha recibido del Señor al ser perdonado de todos sus pecados. Añadí, además, que para agradar a Dios, todo lo que haga por su reino lo debe hacer con amor. Algunos que habían sido bendecidos en un momento dado, poco tiempo después sufrieron algún contratiempo o revés. Si esto le sucede, deberá examinar su vida, deberá comprobar si su vida y comportamiento son gratos a Dios o si en algún momento se ha alejado de su voluntad. Deberá examinar si su corazón ha cambiado o no, si tiene algún deseo carnal en su mente o si su estilo de vida agrada o no al Señor. Si hace esto, podrá encontrar la respuesta. Si su comportamiento no ha cambiado, Dios tampoco debería haber cambiado con usted y lo hubiera seguido bendiciendo, hubiera derramado abundantes bendiciones sobre usted. Sin embargo, debido a que su corazón cambió, Dios no pudo continuar bendiciéndolo. Por eso fue tentado y cedió a esa tentación y tuvo que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. En la última prédica les dije la forma como deben prepararse para asistir a los cultos de adoración el día domingo. Hoy les compartiré acerca de la oración que agrada a Dios. Espero que recuerde estos mensajes y los ponga en práctica en su vida cristiana diaria. Hermanos,
Hay mucha diferencia entre aquellos que viven una vida para agradar a Dios y los que no lo hacen. Ya les dije que hay muchas formas de agradar a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13 menciona, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La respuesta para agradar a Dios se encuentra en este versículo. Le pregunto, ¿son acaso los que oyen la ley los que son justos delante de Dios? No. No solo los que oyen la ley son justos ante Dios. No obstante, esto no significa que no debe tener en cuenta la ley, es decir, la palabra de Dios. Repito la última parte del versículo, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Acaso esto quiere decir que estaría bien si no escucha la ley, sino que solo la obedece? Hermano, si no escucha la ley, esto es, la palabra de Dios, no la podrá saber. Y si usted no sabe algo, no le servirá de nada. Por eso debe conocer la palabra de Dios. Entonces, si oye y obedece la ley, será justificado. Ahora bien, no importa lo mucho que escuche la palabra, no será justificado solo por oírla. Más bien, el solo conocimiento lo podría llevar a la arrogancia. Los que dicen que saben todo de la palabra y que han sido cristianos por muchos años o que se exaltan diciendo que han sido maestros de la escuela dominical, líderes, miembros del coro o del grupo de alabanza o de danza, esos son los arrogantes. Usted debe aceptar con humildad la palabra de Dios con un fuerte y sincero amén. Incluso si un niño le dice algo en base a la palabra de Dios, si puede responder con un sincero amén, será llamado justo y siervo del Dios Altísimo. ¿Saben por qué? Porque ha aceptado con modestia como palabra de Dios lo que un niño le dice. No debe ignorar ni menospreciar lo que le dice un niño solo porque usted tiene más años de vida cristiana o porque ha ocupado un cargo en la iglesia. Si ha ocupado en el pasado u ocupa ahora un cargo de responsabilidad en la iglesia, con mayor razón debería tener un mayor nivel espiritual y por ende debería ser más humilde. En resumen, los que obedecen la palabra serán justificados. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 señala lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, dichosos los que leen y oyen la palabra de Dios. Ustedes, hermanos, son dichosos porque oyen en esta iglesia la verdadera palabra de Dios. Repito el pasaje: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si solo lee y escucha la palabra, no podrá ser bendecido. Usted debe leer, escuchar y poner en práctica lo que está escrito en la palabra. Bendito es el que guarda, es decir, el que obedece lo que está escrito en la palabra, porque el tiempo está cerca. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a practicar fielmente cada palabra de Dios y así Él los pueda bendecir. Estimado público, ¿qué tipo de oración agrada a Dios? Para conocer la oración que agrada a Dios, vamos a ver cómo oró el Señor Jesús. Jesús obedeció siempre la voluntad de Dios en forma perfecta. Por ello, debemos seguir e imitar su ejemplo de oración. Debemos aprender la forma en que lo hacía, entender por qué lo hacía y hacer de la oración un estilo de vida. En primer lugar, Jesús tenía la costumbre de orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Dios nos dice que su voluntad es que oremos sin cesar, es decir, constantemente. Sin embargo, muy pocos son los cristianos que oran siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos oran solo cuando tienen deseos de hacerlo o cuando tienen problemas. No obstante, vemos en Lucas capítulo 22, versículo 39, que Jesús tenía el hábito de orar.
Los discípulos que estaban siempre al lado del Señor también oraban a una hora determinada del día, siguiendo su ejemplo. Hechos capítulo 3, versículo 1 señala al respecto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Recuerdan a Daniel, reconocido profeta del Antiguo Testamento? También oraba 3 veces al día con la ventana abierta con dirección a Jerusalén. Daniel capítulo 6, versículo 10 menciona sobre esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su habitación, continúa el pasaje, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel dio gracias a Dios, a pesar que sabía que si oraba en voz alta iba a ser arrojado al foso de los leones. Aún así se arrodilló, oró y dio gracias a Dios. Por eso todos debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Les comparto algo. Hace poco un hermano se me acercó y me dio su testimonio personal. Dios lo bendijo abundantemente en el primer semestre de este año y por eso aumentó su trabajo y sus obligaciones. Así que oró quejándose ante Dios porque siempre estaba muy ocupado y cansado y el tiempo no le alcanzaba para hacer tantas cosas. Ahora bien, ¿cómo creen que Dios obró en la vida de este hermano? Pues simplemente lo hizo descansar y no estar tan ocupado. Este hermano no tuvo trabajo durante varios meses. Entonces se dio cuenta que lo que había pedido a Dios en oración no era lo correcto y se arrepintió de ello. Se arrepintió de haberse quejado y haber dicho que estaba demasiado ocupado y que tenía demasiado trabajo. Así le pidió perdón a Dios. Yo le dije que si había estado demasiado ocupado y con mucho trabajo, debió haber orado a Dios dándole gracias por darle tanto trabajo y debió haberle pedido que le trajera buenos colaboradores para ayudarle y así prosperar en su negocio. Sin embargo, se quejó ante Dios por estar tan ocupado. Por eso, Dios respondió a su oración y permitió una situación en su vida para que no estuviera tan ocupado. Después de eso, este hermano se arrepintió de haberse quejado y Dios volvió a prosperar su negocio. Volviendo a la prédica, cuando Daniel se enteró que el decreto ya había sido publicado, es decir, ya sabía que si oraba iba a ser arrojado al foso de los leones, se fue a su casa, a su habitación y abrió las ventanas hacia Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que estaba orando buscando solo a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que Él habitaría en su santo templo. Así que Daniel oraba con dirección al templo de Dios, aun cuando se encontraba cautivo en otro país. Por supuesto, en ese momento Daniel era gobernador del reino, por lo que su posición ya no era más la de un cautivo. De todos modos, estaba en una nación extranjera. Aún así, Daniel oraba a Dios y lo hacía en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, donde se encontraba el templo de Dios. Oraba 3 veces al día, de rodillas, tal como lo había hecho siempre, con la ventana abierta hacia Jerusalén, dando gracias a Dios. Esta es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Hermano, le hago una pregunta. ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? ¿Ora 3 veces al día de rodillas? Por favor, inténtelo. Les he dicho muchas veces que deben de orar de ese modo, pero ¿cuántos lo hacen? Dios quiere bendecirnos a todos. Desea que todos lleguen a la Nueva Jerusalén. Quiere prosperarlos en todas las cosas y todos han escuchado esta palabra desde este altar numerosas veces. Les pregunto una vez más, ¿cuántos de ustedes han obedecido? A ver, me dirijo a los varones de esta iglesia. Levanten la mano, por favor, todos los que oran siempre 3 veces al día de rodillas. Bajen la mano ahora. Solo un hermano ha levantado la mano. Como este hermano ora de esta manera, tiene una excelente salud y además de estar siempre sano, Dios siempre lo protege.
La palabra de Dios se les ha predicado muchas veces, pero son pocos los que la han obedecido. Una pregunta: ¿cuántos han obedecido cuando les he pedido memorizar un versículo de la Biblia cada día? La mayoría me busca para consejería aun cuando no obedecen lo que les digo. Usted me pide que le diga por qué no ha sido bendecido y le he dicho la razón muchas veces. ¿Acaso no me entienden cuando les hablo? Ahora bien, si le dijera que no comiera, lo más probable es que aún así tratara de hacerlo. Si le dijera que solo lo hiciera una vez al día, aún así buscaría comer 3 veces al día. Si le dijera que comiera 3 veces al día porque es saludable para su cuerpo, usted diría amén y obedecería. Si hace esto para mantener saludable su cuerpo, entonces, ¿por qué le resulta tan difícil obedecer la palabra de Dios que es buena para su espíritu? Esto no necesita más explicación. Para Dios, la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Cuando obedece, Dios se complace. Nuestro Señor Jesús obedeció solo con un sí y un amén. Por eso pudo cumplir la voluntad y la providencia de Dios. Y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores y está sentado a la diestra de Dios Padre. Volviendo a Daniel, aún sabiendo que si oraba iba a ser arrojado al foso de los leones por orden del rey, aún así Daniel oró 3 veces al día. De esta manera, nosotros, como hijos de Dios, debemos orar todos los días a una hora determinada. Sobre todo, Dios estará más complacido si oramos muy temprano por la mañana, antes de comenzar nuestra labor diaria, para encomendar todo nuestro día al Señor, o por la noche después de terminar nuestras tareas para agradecerle por su gracia y protección durante el día. Desde el inicio de esta iglesia tenemos todas las noches la oración de Daniel y la oración de la mañana. No es fácil que uno ore solo 2 o 3 horas diarias. Sin embargo, si viene a esta reunión de oración, podrá recibir el poder para orar y Dios responderá a sus oraciones. Y aun si ya ha orado por 3 horas en esta reunión de oración de Daniel, mi deseo es que ore más, ya sea en la mañana o por la noche. No importa si ora solo por un corto tiempo porque está muy ocupado, debe orar. Espero que todos empiecen su rutina de oración por 10 o 20 minutos. Debe hacer de la oración una práctica diaria, aunque solo sea por unos minutos. Una vez que tenga el hábito de orar, lo hará en forma continua y sin que nadie lo obligue. No quiero decir que debe orar 5 horas seguidas. ¿Saben por qué? Porque simplemente no dispone de ese tiempo. No se olvide que ya ha orado 3 horas al día en la reunión de oración de Daniel. ¿Se imagina lo bendecido que será si ora más de 3 horas al día? Algunos hermanos me dicen que tienen dificultad para estudiar y para ocuparse de otras cosas personales debido a que vienen a la oración de Daniel. Hermano, déjeme decirle que eso es una excusa y nada más. Por favor, piense en esto. ¿Qué es lo que hacía antes de ser cristiano o antes de venir a la oración de Daniel? Algunos se pasan más de 5 horas seguidas viendo la televisión o leyendo revistas y no se quejan. O cuánto tiempo dura una película o un partido de cualquier deporte. Al menos 1 o 2 horas. Algunos ven televisión hasta la madrugada cuando hay algún partido interesante como la final del Mundial de Fútbol. Incluso no duermen por ver la televisión. Y la gente del mundo, ¿cuánto tiempo desperdicia en salir a beber licor con sus amigos o en ir a fiestas y se amanecen en ellas? Y después todavía van a otro lugar a seguir la diversión. Sí, desperdician tanto tiempo en vanidades que no les dan ningún beneficio. En cuanto a aquellos que practican un deporte, pasan todo el día jugándolo. Invierten tiempo en ir al campo de juego, jugar y luego volver. No obstante, no sienten que pase el tiempo porque lo disfrutan de esa manera, en cosas temporales y no en las eternas como usted. Así que, hermano, hermana, no debe sentirse aburrido de pasar su tiempo orando. Si deja las distracciones y placeres mundanos, tendrá tiempo para orar. Si cree que le falta tiempo, eso en verdad no es cierto. Lo que le falta es fe y amor a Dios. Por eso inventa excusas y pone pretextos. Hermano,
Si en verdad amara a Dios y obedeciera fielmente su palabra, no sentiría que 2 horas es demasiado tiempo para orar y alabar a Dios. Bueno, continuemos. En segundo lugar, Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar. Oró de rodillas. Lucas capítulo 22, versículo 41 señala sobre el particular: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Cuando nos arrodillamos, podemos controlar más nuestro ser y nuestro cuerpo. Además, un signo de respeto y amor hacia alguien es ponerse de rodillas delante de esa persona. Por ello, cuando oramos al Dios Todopoderoso, debemos orar de rodillas. Ahora bien, si no puede arrodillarse a causa de algún impedimento físico, no deberá hacerlo. Pero si puede hacerlo, entonces deberá orar de rodillas. Si se encuentra en el santuario o en la iglesia, no hay problema si ora sentado. Dios también oirá sus oraciones. Aquellos que padecen de dolor en las piernas o en las rodillas están justificados si no se arrodillan. Dios conoce sus corazones y sus condiciones. El Señor Jesús oró en la montaña donde había muchas piedras, especialmente en una zona como Jerusalén. ¿Acaso llevaba consigo un cojín cada vez que oraba? Claro que no. Bueno, no sé con absoluta certeza si las mujeres que lo seguían y servían le traían algo parecido a una manta para arrodillarse cuando oraba. La Biblia no dice nada al respecto, pero en mi opinión probablemente no usaba nada para arrodillarse y orar. Sí, hermano, debe arrodillarse para orar. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, se humilló arrodillándose cuando oraba a Dios. La última parte de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54, nos dice lo siguiente: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. La Biblia también menciona en Hechos capítulo 20, versículo 36 y Hechos capítulo 7, versículo 60, que tanto el apóstol Pablo como el diácono Esteban oraban de rodillas. El pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, oraba postrándose de rodillas. Todo aquel que tiene respeto y reverencia por Dios vendrá ante Él de rodillas. Si uno se presenta ante alguien de poder y autoridad para pedirle algo, ¿qué debería hacer? Lo básico sería tener mucho cuidado de no cometer errores y guardar la mejor etiqueta social y una actitud cortés, es decir, tener buenos modales. Pregúntese entonces, ¿cómo podríamos nosotros, seres humanos creados por Dios, orar al Creador de forma descortés o distraída? Por tanto, cuando ore, deberá sentarse en forma recta y, si es posible, ponerse de rodillas como signo de humildad, expresando de esa manera su respeto y reverencia a Dios y su confianza en su poder. Si usted cree que Dios lo ve cuando ora, entonces el Espíritu le dirá también la forma en la que debe de orar. Preferiblemente deberá venir con ropa adecuada y limpia para orar. Todos ustedes lo hacen así. Se ponen ropa limpia y correcta cada vez que vienen a esta iglesia. Dios entonces responderá más rápidamente sus oraciones. Reitero, para orar deberá sentarse derecho o ponerse de rodillas, juntando sus manos firmemente. Algunos tienen la costumbre de mover su cuerpo mientras oran. Por supuesto, lo hacen porque oran con fervor, pero es mejor orar en forma calmada y con gracia. Con esto no quiero decir que deba estar rígido como un palo y no mover su cuerpo mientras ora. Deberá tener una postura que le permita orar en la plenitud del Espíritu Santo. Si cree que puede quedarse dormido, será mejor que usted mueva su cuerpo suavemente. Pero, por favor, háganlo con mesura, discreción y de la forma más apropiada para Dios y para no molestar a otros hermanos. Si agita su cuerpo en forma brusca, no se verá muy bien. Les doy un ejemplo. Si usted va a hablar con el presidente de la empresa donde trabaja a pedirle ayuda porque se encuentra endeudado y comienza a moverse y a decir: jefe, por favor, ayúdeme. Le pregunto, ¿cree que así su jefe lo va a ayudar? Por eso,
cuando ore y mueva su cuerpo, por favor, hágalo adecuadamente, es decir, en forma apropiada ante Dios. No debe hacer nada sin orden. Todo lo que hace deberá hacerlo para agradar a Dios. Hay otros que cuando oran aplauden o golpean sus piernas. Hace unos instantes imité a alguien que oraba moviéndose exageradamente. Tal vez algunos han pensado, ¿hay alguien aquí en esta iglesia que ora así? Bueno, sí, he visto algunos que lo hacen así. Lo hacen porque están llenos del Espíritu Santo y a veces oran de esa manera. Ahora bien, hay quienes oran en forma rara y otros los imitan. Yo no los voy a imitar, ya que se podrían sentir mal si lo hago. Hermanos, es mejor orar de cualquier forma que no orar, pero espero que de ahora en adelante ustedes oren en una postura correcta y con una actitud que transmita paz y calma. Al igual que los niños se vuelven más bonitos a medida que crecen, nuestras actitudes y comportamiento deben madurar cada día más en nuestra vida de fe. Si es lleno del Espíritu Santo solo cuando ora en forma exagerada, gritando, moviendo todo su cuerpo y aplaudiendo, por favor, le pido ahora que intente orar de una manera más apropiada. Es importante orar con todo el corazón. Si usted ora en forma correcta, es decir, dando un buen aspecto, Dios estará más complacido con su oración. En tercer lugar, Jesús oraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 42, el Señor oró de la siguiente manera, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que le pide el Señor a Dios en este verso es que, si era su voluntad, evitara que Jesús fuera a la cruz. Sin embargo, añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, ¿cómo presentó Jesús su pedido ante Dios en este versículo? Añadió la precondición de, Padre, si quieres. Quería decir que si su petición estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces le quitara el tormento de llevar la cruz. Quiso decir que le pedía a Dios no tomar la cruz, no porque fuera demasiado difícil para él, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. No obstante, Jesús añadió que se hiciera no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz a pesar que no tenía pecado. Sufrió el castigo de la cruz como hombre, no como Hijo de Dios. Todo el proceso de la crucifixión, la ascensión por el Gólgota y luego cuando fue clavado en la cruz y su posterior muerte no fue nada fácil. Jesús fue despreciado, molido a golpes y ridiculizado como hombre. Estando consciente de este hecho, el Señor oró antes de sufrir la angustia de la cruz diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, ¿cómo terminó su oración? Oró diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, oró para que la voluntad de Dios se hiciera. No quería que Dios respondiera a su petición de llevar o no la cruz de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Oró para que la voluntad de Dios y solo su voluntad se cumpliera. Sí, le había pedido a Dios que le evitara el tormento de la cruz, solo si eso era su voluntad. Sin embargo, Jesús quería que se hiciera todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús conocía la voluntad de Dios y sabía que ese solo acto de justicia resultaría en la justificación que daría vida eterna a toda la humanidad. Así que el Señor no oró buscando su propio beneficio, sino buscando la voluntad de Dios. Es muy importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no está seguro que su petición se ajusta a la voluntad de Dios, será mejor que concluya su oración de la siguiente manera. Padre, que se haga tu voluntad. Si mi oración no está de acuerdo a tu voluntad, por favor, que no se cumpla, pero si lo está, te ruego que la cumplas. Así deberá orar. Hay quienes ya saben esto y por eso oran de esta manera, pero hay también algunos que si sus oraciones no son contestadas, se quejan de Dios y comienzan a dudar. Esto demuestra que sus oraciones no han sido sinceras. Aun cuando lo que pide en oración le pueda parecer correcto y sea de mucho beneficio para usted, deberá orar que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, les digo algo.
Aun cuando un negocio o un contrato le pueda representar una ganancia de varios miles o millones de dólares, no deberá orar pidiéndole a Dios que ese negocio se concrete de cualquier forma. Más bien, deberá orar así: Padre, no importa la cantidad de dinero que pueda ganar a través de este negocio, si es tu voluntad, por favor, que se realice, pero si no lo es, que no se lleve a cabo. Solo Dios sabe lo que va a suceder en 1 o 2 años después que el negocio se haya realizado. Muchos se me acercan y me piden que ore para que Dios los bendiga luego que ya han decidido todo por sí mismos. No son muchos, pero hay algunos que así lo hacen. Me piden que ore para que Dios bendiga sus negocios. El negocio tal vez no se concrete o puede haber algo truculento en los términos y cláusulas del contrato. Y quizás en ese momento crea que eso le representará una gran bendición financiera. Pero es mejor no ser bendecido de esa manera si eso hace que su fe se debilite y finalmente se aleje de Dios. Por ello, siempre deberá orar de todo corazón y con toda sinceridad, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad y no la de usted. La última parte de Santiago capítulo 4 versículo 2 menciona: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, todos ustedes pueden recibir respuesta a sus peticiones, pero no reciben porque no piden. Repito el pasaje: pedís y no recibís. Debe haber algo malo entonces, porque no reciben aun cuando piden. Continúa la escritura: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios, con toda seguridad, responderá a sus peticiones, pero no lo hará si las hace con una motivación equivocada. ¿Saben por qué? Porque no quiere que usted se pierda. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios le dará en abundancia todo aquello que requiere en este mundo. Le dará más de lo que pida o necesita. Así que la voluntad de Dios cuando ora es que busque primero su reino y su justicia. No deberá orar primero por sus propias necesidades o peticiones, como por ejemplo pidiéndole primero a Dios que prospere su negocio o que bendiga a su familia. Usted deberá orar en primer lugar por el reino de Dios, es decir, por el avivamiento de la iglesia y por su pastor, ministros, líderes y servidores de la iglesia, y luego orar por la justicia de Dios. Tal vez se pregunte: ¿qué significa orar por la justicia de Dios? Es orar para llegar a ser un verdadero hijo de Dios, es decir, llegar a ser santo como Dios es santo. Es orar para asemejarse al corazón de Jesús y para recuperar la imagen perdida de Dios. Después de esto, podrá orar por sus necesidades materiales, es decir, podrá orar por su empresa, por su trabajo y por la bendición de su familia. Cuando ora en este orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él se agradará con su corazón. Otro punto: la oración que agrada a Dios es una oración correcta, es decir, buena. Por ejemplo, supongamos que alguien ora por su pastor de esta manera: Dios, mi pastor es muy dictatorial, muy duro. Por favor, quebranta su corazón y hazlo suave. Si esta persona ora así, me pregunto: ¿qué idea tiene de Dios? Esto significa que desprecia a Dios. ¿Saben por qué? Pregúntese: ¿acaso Dios no sabe si su ministro o pastor es duro, dictatorial o arrogante? ¿Acaso Dios no sabe si su ministro enseña mal o no a los miembros de su congregación? Hermanos, no se engañen. Dios sabe todo acerca de ese pastor o de esa líder. Dios lo está viendo. Si un miembro de la iglesia considera que su pastor o ministro tiene que cambiar, eso significa que está teniendo en menos o menospreciando a Dios. Dígame, ¿estará Dios complacido con esta oración? Dios no se agradará con esta petición porque en la oración se está juzgando y condenando a un ministro que enseña la palabra de Dios. Sí, tal vez desde su perspectiva el pastor puede parecerle intolerante y crea que le exige demasiado en su servicio. Pero la pregunta que se debe hacer es si Dios ve de esa misma manera a su ministro. Quizás no lo vea así y usted sea el equivocado al juzgar y condenar a un siervo de Dios. Por eso, no debe condenar ni juzgar a los demás.
Ahora bien, si el pastor enseña algo que está en contra de la verdad bíblica o en contra de la verdad, entonces no deberá obedecerle. ¿Saben por qué? Porque si lo obedecen, irán camino de la muerte eterna y del infierno. La Biblia dice que un ciego guía a otro ciego al abismo. Irán al infierno si lo siguen. Si un pastor le enseña algo que va en contra de la verdad o en contra de la palabra de Dios, no lo obedezca. Si lo hace, irá al infierno junto con él por oponerse a Dios. Pero, aclaro, no deberá intentar cambiar a su pastor solo porque su forma de pensar no coincide con la suya. Para mi sorpresa, muchos en sus oraciones tienden a juzgar a otros. Creen que están orando por ellos, pero de hecho oran de acuerdo a sus propios prejuicios. Es decir, están orando de acuerdo a su propio pensamiento o criterio. No debe orar de acuerdo a su propia opinión, sino debe hacerlo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Es decir, tiene que orar siguiendo la voz del Espíritu Santo. Si ora conforme al Espíritu, podrá orar con bondad y verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y aun si su pastor le parece duro o autoritario, cuando ore por él, no deberá hacerlo de esa manera. Deberá orar pidiéndole a Dios que le dé más gracia y poder para servir mejor a su pastor y así obedecerle. Repito, deberá obedecer la palabra de Dios. Algunos obedecen aún si los ministros les enseñan en contra de la verdad porque piensan que son verdaderos siervos de Dios. Hay quienes me han enviado cartas de arrepentimiento porque obedecieron a algunos copastores o líderes de esta iglesia a pesar que sus enseñanzas estaban en contra de la palabra de Dios y añadían que los obedecían porque confiaban en ellos. No obstante, eso no tiene sentido. Yo nunca he enseñado nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Siempre les he dicho que la Biblia dice que deben obedecer a sus padres en el Señor. Usted debe enseñar a sus hijos en la verdad. Enseñar algo que va en contra de la verdad está mal. Debe orar para que el Espíritu Santo le ayude a obedecer plenamente la palabra de Dios. Esta será una oración que Dios aceptará con agrado. Es lo mismo con los pastores. Ustedes, ministros, examínense a ver si en sus oraciones se quejan o no ante Dios de sus miembros o si están fomentando grupos dentro de la congregación. Compruebe si está orando pidiéndole a Dios que tal o cual miembro lo obedezca. Piense, ¿estará Dios satisfecho con esa oración o más bien se enfadará debido a ella? Por supuesto, Dios no se enfada ni frunce el ceño. Es solo una expresión figurativa la que les estoy dando. Pero Dios tal vez diga que su pastor está en el mismo nivel que su oveja. Pastor, tenga cuidado que su corazón sea tan pequeño que no pueda comprender ni aceptar a un hermano. Quizás por eso se pueda formar una raíz de amargura dentro de usted. Este es también el caso de los que se sienten incómodos debido al comportamiento de los demás. Alguien con un gran corazón no se sentirá incómodo con otra persona, más bien se sentirá triste porque los demás no viven por la palabra de Dios. No se enojarán con los demás, más bien desearán solo tratarlos mejor y con más gentileza. Si se resienten o se sienten incómodos por la actitud de los demás, es que su corazón tiene maldad. Hermano, al escuchar este mensaje, reflexione en la diferencia que hay entre el corazón de un gran hombre y el de alguien mezquino y vea qué clase de corazón tiene usted. Y si se da cuenta que su corazón tiene maldad, por favor, arrepiéntase y cambie rápido ese corazón de piedra por uno bondadoso y tierno. Recuerde estas prédicas y guárdelas en su corazón y así, en el momento en que se comporte en forma dura y brusca, se pueda dar cuenta rápidamente de ello y cambie de actitud. El campo de batalla es su mente, por eso cada momento deberá vencer al enemigo en su mente y en su corazón. Y haciendo esto, con el tiempo llegará a tener un corazón grande en bondad y en amor espiritual. Tal vez se pregunte en este caso cómo debería orar a Dios. Podría orar pidiéndole a Dios que todo lo que haga con los hermanos en la iglesia esté siempre de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, si es la voluntad de Dios, entonces Dios tocará los corazones de los hermanos para que se unan y se involucren en ese mismo sentir y así glorifiquen a Dios. De este modo, al humillarse de esa manera y anhelar la dirección de Dios y orar confiando solo en el Señor, Dios aceptará su oración y la responderá. Hermanos, en esta iglesia hay muchos copastores y ministros. Todos juntos tenemos que hacer la obra de Dios. Y aun cuando algunos de ellos no obedecen, jamás los culpo de algo. Solo me he limitado a decirles
que si los copastores y ministros obedecieran con un amén, la obra de Dios se cumpliría más rápidamente. Nunca he dicho que la obra de Dios ha sufrido merma a causa de un ministro. ¿Saben por qué? Porque no puedo realizar la obra de Dios yo solo. Dios obra de acuerdo a su poder. Así que solo cuando obedezco, Dios hará su obra en su tiempo. Volviendo a la prédica, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas se nos describe el pasaje en que una viuda insiste ante un juez para que le haga justicia contra su adversario. Lucas capítulo 18, versículo 7 menciona al respecto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Incluso si su oración no está de acuerdo al corazón de Dios, si ora con fe, Dios le responderá. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios responderá una oración que tenga motivaciones egoístas o malas. El Salmo 66, versículo 18 declara lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no escucha la oración que se hace con una mente perversa. La Biblia nos dice muchas veces que Dios no responderá lo que pide si ora con mala intención. Sin embargo, si ora para que Dios lo ayude a cumplir metas positivas, su oración podrá ser respondida de acuerdo al nivel de su fe y al fervor con que ore, aun cuando su petición no esté por completo conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios, quien puede responder incluso a sus peticiones que no son del todo correctas, no responderá a una oración que sea de su total agrado y conforme a su voluntad? Claro que sí lo hará. Dios responderá con mayor rapidez si la oración es sincera y apropiada, es decir, si está de acuerdo a su voluntad. Un ejemplo: si una esposa ora a Dios con un buen corazón para que haga de ella en su hogar un grano de trigo que cae y muere a fin que Dios pueda tocar el corazón de su esposo para que llegue a ser salvo, Dios se complacerá con esa petición y responderá a su oración. No obstante, hay una condición. Primero, ella deberá ser una buena esposa. Solo cuando llegue a ser una buena esposa servicial con su marido, Dios responderá a su oración. Sin embargo, si la esposa no cambia para bien y solo se limita a pedirle a su esposo que vaya a la iglesia, no crea que Dios responderá a su petición. Pero en la medida en la que gradualmente cambie y se convierta en una buena y servicial esposa, venga a los cultos de la iglesia y ore por su marido y lo anime a que venga a la iglesia, Dios tocará el corazón del esposo. Algunas damas ni siquiera intentan cambiar, solo se quejan de sus maridos, dicen que no cambian y que Dios no responde a sus oraciones. Retomando el mensaje, Filipenses capítulo 4 versículo 6 señala: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es importante orar con fe, sin ningún tipo de ansiedad. La oración que se hace con fe no está cargada de preocupación ni de angustia. Cuando me pida que ore por usted, no debe venir preocupado ni dudando. Repito la cita: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora bien, si se da cuenta, hay una condición para presentar sus peticiones ante Dios, y esta es: deberá hacerlo con acción de gracias. Al orar con gratitud y agradecimiento, no se quejará, no guardará rencor ni autocompasión. Si ora sinceramente con gratitud, orará con fe. Querido público, Lucas capítulo 22, versículo 44 menciona: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el huerto de Getsemaní, donde Jesús solía orar, por la noche la temperatura es bastante fresca. Por eso resulta difícil que alguien pueda transpirar allí. Los que han visitado Tierra Santa saben que en abril la temperatura baja en Jerusalén. Por la noche hace un poco de frío. Por eso la mayoría de las personas usan una chaqueta o pullover. Para mí esa temperatura es la ideal. Por eso, cuando he estado en Israel en abril, siempre
he usado ropa de verano, pero otros hermanos sentían frío a pesar que llevaban puestas sus chaquetas. Muchos me decían que sentían frío, algunos tiritaban después de estar afuera 1 hora. Yo ya les había dicho que debían de usar abrigos gruesos, pero aún así tiritaban de frío. Bueno, ¿se imaginan entonces cómo debe haber orado y clamado Jesús para que su sudor fuera como gotas de sangre que caían en la tierra? Si Jesús hubiera orado en silencio, no hubiera quedado escrito este pasaje en la Biblia. Es decir, no se hubiera mencionado que el Señor había orado con tal fervor que había sudado en una noche tan fría. Si ora en silencio a una temperatura de 10 o 12 grados centígrados, que es la temperatura normal, le pregunto, ¿usted transpiraría? Le doy un premio si hay alguien que transpira si ora en silencio a esa temperatura. Lo más probable es que no haya nadie, ni una sola persona. En África, cuando la temperatura disminuye a 27 o 28 grados, la gente usa abrigo. La temperatura en junio en África es de 28 grados centígrados, en la estación de invierno. Esa temperatura puede fluctuar entre 28 y 30 grados, y es la época donde la gente usa abrigos. La mayoría usa ropa de manga larga. Pocos son los que, como yo, usan ropa de verano. Retomando el tema, el hecho que Jesús sudara a una temperatura de 10 o de 14 grados, y más aún que su sudor fuera como gotas de sangre, demuestra que oró con todas sus fuerzas. Su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra porque oró con fervor. Hermanos, la voluntad de Dios es que oremos de esta manera. Los que han pernoctado cerca del Mar Rojo en su viaje a Tierra Santa, no digan que sintieron frío. Ya les había advertido acerca de esto. No hay mucha distancia desde Jerusalén al Mar Rojo, pero la diferencia de temperatura entre ambos lugares es bastante notoria. ¿Saben por qué? Porque en el Mar Rojo se juntan el viento que proviene del Mar Índico y del desierto. Sin embargo, no sucede lo mismo en Jerusalén porque las montañas bloquean el viento. Jerusalén recibe el viento del Mediterráneo, así que hay una gran diferencia en la temperatura entre ambos lugares. Volviendo al mensaje, antes de desobedecer a Dios, Adán vivía en abundancia y prosperidad. No obstante, cuando desobedeció y pecó, Dios le dijo lo siguiente en la última parte de Génesis capítulo 3, versículo 17. Con dolor comerás de ella, es decir, de la tierra. Prosigue la cita, todos los días de tu vida. De esta manera, el hombre podía comer del producto de su trabajo solo si se esforzaba con dolor y sudor. El ser humano natural podrá prosperar solo a través de su trabajo, y ese será su límite. La pregunta es, ¿qué deberá hacer para pedirle a Dios lo que es imposible hacer para usted? Solo hay dos caminos. Uno, se esforzará trabajando por sí solo y sin Dios. Y dos, podrá orar con todas sus fuerzas para que Dios le conceda sus peticiones. Por favor, tenga presente siempre esto. Todo depende de usted. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en esta segunda prédica de la serie Cómo agradar a Dios, les he compartido acerca de la oración que agrada a Dios, que es básicamente la forma de orar en la que Jesús oró y que nos dejó como modelo de oración. En resumen, en primer lugar, Jesús tenía el hábito y la costumbre de orar siempre. En segundo lugar, oraba de rodillas. En tercer lugar, oraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios significa orar con anhelo y con todo nuestro corazón para que la voluntad de Dios se haga y no la nuestra. Orar primero por la extensión del reino de Dios y por su justicia. En cuarto lugar, Jesús oró fervientemente. Si usted ora de esta manera, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Dios aceptará sus oraciones con agrado y las responderá rápidamente. En la próxima prédica continuaré compartiéndoles acerca de la oración. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan guardar estos mensajes en su corazón y en su mente y, asimismo, los lleguen a poner en práctica en su vida diaria y así puedan ser el gozo y la alegría de Dios, quien desea bendecirlos abundantemente y responder a todas sus peticiones. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros
de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.